Las devoluciones en caliente vuelven a ser primera plana de actualidad a nivel nacional e internacional. Primero porque la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados aprobaba ayer la Ley de Seguridad Ciudadana que legitima esta práctica, aunque lo hacía con toda la oposición en contra. Y luego porque Europa ya avisa de que estará vigilante al respecto del cumplimiento de los derechos humanos con esta norma. El eurodiputado Jordi Sebastià intervenía en la Eurocámara para denunciar las devoluciones en caliente. Las devoluciones en caliente son habituales en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y lo son gracias a la complicidad entre la policía española y la policía marroquí que actúan al margen de la ley. Cualquier intento de legalizar o tolerar esas devoluciones implica abandonar a las personas devueltas en manos de un gobierno que no respeta sus derechos. Como dicen mis compañeros de la coalición Caballas de Ceuta, a los que tengo el honor de representar en esta Cámara, esas devoluciones aseguran que los derechos humanos se acaban en Algeciras. Y junto a las devoluciones en caliente, las otras grandes protagonistas de este miércoles 26 de noviembre son las 19 facturas de la empresa pública Servicios Turísticos con diversas irregularidades que ha denunciado hoy la diputada no adscrita Fátima Hamed. 19 facturas por un total de 178.000 euros que, según Hamed, son de una oscuridad escabrosa y en las que podemos encontrar desde la reforma del despacho del gerente de Servicios Turísticos por casi 9.000 euros a un contrato de expositor de folletos y mapas de Ceuta en el local del Mirador Isabel II. Así lo explica Fátima Hamed. 19 contratos que son los que traigo yo hoy aquí y queríamos daros traslado de las graves deficiencias, al menos a nuestro entender, que hemos encontrado en los mismos. Algunos, la oferta, curiosamente, se realiza después de prestarse el servicio. Algunos parecen más el pago de favores, un 80% aproximadamente, que aparecen sin IPSI. En este momento queremos que el Gobierno se pronuncie, que depure responsabilidades políticas, que revise todas esas facturas y en las que no se haya cobrado el IPSI que se haga. Y arranca en el Instituto Almina el proyecto Recicla Masé, en colaboración con Cruz Roja. El objetivo es concienciar sobre el cambio climático y recaudar fondo a través de la venta de jabones fabricados por los propios alumnos del centro. Buenas noches. La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha anunciado hace menos de media hora que ha decidido dimitir de su cargo después de que el juez Rus la señalara como beneficiaria de los negocios presuntamente ilegales de su exmarido con la trama Gürtel. Por otro lado, la Guardia Civil ha detenido esta mañana a 3 personas que intentaban pasar a la península 75 kilos de hachís. Los llevaban ocultos en un doble fondo en su coche. Por otro lado, y en la frontera, miembros de la Benemérita han rescatado a un inmigrante procedente de Camerún que venía oculto en un doble fondo en el maletero de un coche. La conductora del vehículo, una vecina de Ceuta, ha sido también detenida. Esto es Noticias Ceuta Televisión. Comenzamos. Es nuestra noticia de portada y seguramente dará que hablar en lo que queda de semana. La diputada no adscrita Fátima Hamed ha denunciado la existencia de al menos 19 facturas con diversas irregularidades que merecen una explicación por parte del Gobierno. En vísperas de la comparecencia del consejero de Medio Ambiente para explicar ante el Pleno los contratos de reciclaje, al Gobierno le surge otro pequeño problema que debe explicar. Esta vez es la diputada no adscrita Fátima Hamed quien ha convocado a la prensa para mostrar sus dudas sobre la legalidad de las facturas de servicios turísticos. 19 contratos que son los que traigo yo hoy aquí. La diputada lamenta que la ciudad solo le ha facilitado 19 de los 30 contratos menores firmados este año por servicios turísticos y que podrían incurrir en irregularidades que van desde la adjudicación a dedo al fraude fiscal. Casi el 85% se invitó directamente a un solo proveedor, un 80% aproximadamente que aparecen sin IPSI. Pasando por evidencias de fraccionamiento o incluso tratos de favor. Algunos parecen más el pago de favores. Un trato de servicio de promoción del turismo en el Mirador, en el que lo que se hace es pagar mensualmente una cantidad básicamente por tener disponible información de la ciudad. Facturas todas de este año por valor de casi 200.000 euros y que abarcan todo tipo de servicios. Desde los viajes de personal a diferentes ferias, a los patrocinios de regata, así como el montaje
del despacho del señor director gerente, que también aparece recogido. Un nuevo despacho en el baluarte de los mallorquines con un coste de casi 9.000 euros. Desmontaje de unas mamparas de madera, adecuación de instalaciones eléctricas, suministro e instalación de perfilería resultante de una ampliación, como decía, por un importe total de 8.728. Facturas, impuestos y adjudicaciones que la diputada de momento no va a denunciar ante la justicia. Prefiere que antes el Gobierno se explique. De momento queremos que el Gobierno se pronuncie, que depure responsabilidades políticas, que revise todas esas facturas y en las que no se haya cobrado el IPSI, que se haga. Y seguimos ahora hablando de asuntos de política que afectan al Gobierno y concretamente de la renuncia de Rachid Ahmed. El presidente Juan Vivas ha insistido en que nunca tuvo conocimiento del malestar del ex viceconsejero de Medio Ambiente. Dice además que no esperaba su salida del Gobierno y que finalmente acabará convirtiéndose en un tránsfuga. Puede que el señor Rachid hablara con el señor Márquez y se lo dijera al señor Márquez. Desde luego el señor Márquez a mí no me lo dijo. Ni el señor Márquez ni cualquier otro miembro del Gobierno. Se ha convertido en un tránsfuga. Yo esto sinceramente no lo esperaba, no lo percibía y no tenía ningún tipo de testimonio. Y cambiamos de asunto. La formación política Unión, Progreso y Democracia Ceuta ha criticado el plan de inversiones 2015-2019 hecho público por el gobierno de Juan Vivas. Según los magentas, se trata simplemente de vender humo de cara a las próximas elecciones. Y es que UPyD denuncia que el nuevo plan contempla cosas que ya estaban anunciadas en un plan de actuaciones anterior, el plan 2012-2016, que ni siquiera se ha llegado a terminar. Los de Julián Domínguez lamentan la falta de seriedad del actual gobierno y que esto suponga una nueva falta de respeto para los ceutíes. El PSOE ha presentado esta mañana las líneas generales de su Carta de Derechos del Inmigrante, un texto que prepara la Internacional Socialista y que tiene una lectura muy especial en Ceuta y Melilla, donde solo este año han llegado más de 5.000 inmigrantes. La principal víctima de los movimientos clandestinos es el propio inmigrante y que los movimientos populistas lo utilizan para difundir posiciones racistas y xenófobas. Y eso en el PSOE no lo vamos a permitir. Esto hay que combatirlo dotando a los inmigrantes de derechos, obligaciones e igualdad con independencia de su origen. Conlleva eso a la legalidad como criterio de gestión. Cifras que os puedo dar de este último trimestre es que en Ceuta y Melilla han entrado 1.300 inmigrantes y ya el año, sin añadidos, se cerraría con 5.200 nuevos inmigrantes en el suelo español. Unos derechos y una igualdad de trato que reclaman también para el caso de las devoluciones en caliente, una fórmula ilegal que el Gobierno quiere legalizar. Según la política del PP, va a ser una devuelta en caliente que nos oposicionamos rotundamente en la ley que quiere cambiar el PP y no es el camino. No es el camino, ya que la dignidad humana está por encima de todas las cosas y queremos que desde el PSOE se vea el amparo de la dignidad y la defensa de una cooperación de los países de origen. También Caballas ha tenido voz en el Parlamento Europeo a través de su enlace con el Grupo Verde en este asunto. El eurodiputado Jordi Sebastià criticó duramente las violaciones de derechos humanos que se producen en las fronteras de Ceuta y Melilla con las devoluciones en caliente, con la complicidad, según dice el eurodiputado, de la policía española. A pesar de lo que algunos están declarando últimamente, las imágenes son evidentes, las noticias también. Las declaraciones, las devoluciones en caliente son habituales en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y lo son gracias a la complicidad entre la policía española y la policía marroquí que actúan al margen de la ley. Una policía marroquí, no lo olvidemos, denunciada repetidamente por sus actuaciones contra los derechos humanos. Cualquier intento de legalizar o tolerar esas devoluciones implica abandonar a las personas devueltas en manos de un gobierno que no respeta sus derechos. Como dicen mis compañeros de la coalición Caballas de Ceuta, a los que tengo el honor de representar en esta Cámara, esas devoluciones aseguran que los derechos humanos se acaban en Algeciras. Las devoluciones no van a frenar el éxodo de una población africana desesperada, sin ninguna posibilidad de futuro, víctima de la guerra y el hambre.
Europa debe condenar sin paliativos estas prácticas y apostar de una vez por todas por una política de inmigración conjunta, coordinada, donde el derecho de asilo, la libre movilidad de las personas y la garantía de los derechos humanos sean la prioridad. Por su parte, el Gobierno ha sacado adelante la Ley de Seguridad Ciudadana en que se legitiman las devoluciones en caliente, al menos uno de los trámites que tiene que pasar. Ocurría ayer en el Congreso de los Diputados y con todos los grupos de la oposición en contra. Desde Bruselas también se mira con recelo esta medida. El Congreso de los Diputados ha acogido el debate sobre las enmiendas al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que finalmente ha sido aprobado únicamente con los votos a favor del PP. Y es que la oposición en bloque ha mostrado su rechazo a la legalización de las devoluciones en caliente en las fronteras de Ceuta y Melilla. Consideran que es contrario a las leyes nacionales e internacionales e incluso que contraviene los convenios y tratados suscritos por España. Al rechazo de los grupos de la oposición se suman 118 organizaciones que han presentado en el Congreso un documento instando a los diputados a rechazar esta enmienda del Partido Popular. Desde Bruselas también se han mostrado preocupados por este asunto. El nuevo comisario de Inmigración advierte que la Unión Europea no va a dudar en adoptar medidas necesarias cuando haya pruebas de que España ha violado las leyes comunitarias. Por su parte, el Partido Popular defiende que el tratamiento de la ley de las devoluciones en caliente se ha hecho al milímetro, garantizando y reforzando los compromisos de España con la Unión Europea y atendiendo a razones humanitarias. El director general del Inserso, César Antón, está de visita en Ceuta. Este miércoles llegaba a la ciudad y se acercaba a las instalaciones de Cruz Blanca en el Sardinero, unas instalaciones reformadas recientemente mediante la financiación precisamente del Inserso y con cargo al 0,7% de la casilla de la declaración de la renta destinada a fines sociales. César Antón visitará también otras instalaciones que tienen relación con el Inserso. Y el Instituto Almina volverá a ser escenario de un nuevo proyecto conjunto con Cruz Roja. En esta ocasión, la iniciativa nace bajo el nombre de Reciclar más E y la idea es concienciar de la importancia del reciclaje. Además, se fabricarán jabones para su posterior venta. El dinero recaudado se destinará a Cruz Roja y al programa Ahora más que nunca. El camino iniciado con Enamórate prosigue este curso con Reciclar más E, en donde participará un mayor número de estudiantes del centro, incluyendo alumnos de bachillerato y FP. Además, esta iniciativa tendrá un marcado carácter social. Incluir dentro de este proyecto no solo a Cruz Roja, que ya participó en el proyecto Enamórate, sino también al Centro del Mayor de Villajovita, que va a colaborar y que va a participar en este proyecto. Con el objetivo principal de concienciar sobre el cambio climático, el proyecto persigue que quienes participen potencien también sus valores solidarios. Y bueno, fundamentalmente es que además de trabajar lo que es el tema del medio ambiente, que es importantísimo, estamos muy contentos porque de nuevo volvemos a trabajar de manera transversal el tema de la solidaridad y la empatía. Además de servir como un instrumento válido para el aprendizaje de los alumnos. Y también para desarrollar la competencia digital como con las nuevas tecnologías como el PowerPoint o el Word. Y como colofón al proyecto, los jabones que se fabriquen por los estudiantes se pondrán a la venta antes de las vacaciones de Navidad, con la idea de recaudar fondos. Esta actividad consiste en hacer jabones que venderemos en el mes de diciembre. Los fondos que recaudaremos se los donaremos a Cruz Roja y al programa Ahora más que nunca. Por su parte, Cruz Roja Juventud se encargará de la elaboración de folletos con información medioambiental y también se impartirán talleres para sensibilizar sobre la más que necesaria educación medioambiental. Más de 5.000 turistas pasaron por Ceuta en el mes de octubre, casi la misma cifra que en el año pasado, un mes en el que se ocuparon más de la mitad de las habitaciones disponibles según el último estudio de ocupación hotelera del Instituto Nacional de Estadística. Más de 5.000 turistas pasaron por la ciudad autónoma en el último mes de octubre, una cifra casi idéntica a la registrada el pasado año, eso sí, solo una décima más que el año pasado. A nivel nacional los datos son más optimistas, con más de 26 millones de pernoctaciones en establecimientos hoteleros, un 5% más que en el mismo mes de 2013. La estancia media bajó casi un 2% respecto a octubre del año pasado, situándose en 3 pernoctaciones por viajero, es decir, 3 noches, una cifra que en el caso de Ceuta baja hasta las 2 noches, alcanzando una ocupación media por encima del 53%.
El otoño, una época en la que es habitual el turismo interior, fue además un muy buen mes para Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y Comunidad de Madrid, los destinos principales de los viajeros residentes en España en octubre. En el caso de Ceuta, fueron un mes más los andaluces nuestros visitantes más fieles. Los responsables nacionales del Sindicato Unificado de la Policía, tras haber visitado la frontera de Ceuta, piden soluciones reales a los problemas de los agentes y lamentan que los políticos sigan dándole vueltas a protocolos que no terminan de existir y que ni siquiera intentan consensuar. El ministro es muy dado a vender protocolos, pero luego la realidad es otra. Los policías en la frontera todavía no conocen ese protocolo ni disponemos del mismo, con lo cual lo que nos gustaría es que se deje de vender humo y que se preocupen verdaderamente de los problemas de los policías y de los ciudadanos en Ceuta. Y cambiamos radicalmente de asunto. La Asociación de Periodistas de Ceuta ha enviado un comunicado a los medios en el que anuncia la decisión de expulsar de esta organización al periodista implicado en un caso de violencia de género ocurrido a finales de la semana pasada. Lo hacen, aseguran FAPEN Ceuta, movidos por la sensibilización del colectivo con este tipo de sucesos y por su compromiso e identificación con la lucha contra la violencia de género. Y hablamos ahora de deporte. 24 jugadores de tenis de Ceuta han participado en el 11º torneo del circuito LTC celebrado en La Línea, una experiencia de convivencia y deporte que ha dejado muy buenas sensaciones con 2 finalistas y 4 semifinalistas. El Club Virtual Tenis de Ceuta y el Club de Tenis Loma Margarita han participado en el 11º torneo del circuito LTC que se ha celebrado en la Línea de la Concepción con la colaboración de la Federación de Tenis de Ceuta. Una jornada de convivencia en la que han participado 24 jugadores locales, un coordinador y 3 monitores. Los ceutíes han participado por categorías desde Benjamín hasta Junior, tanto en masculino como en femenino e incluso veteranos. Y el balance de resultados de esta experiencia no ha podido ser más positivo. 2 de los tenistas ceutíes quedaron finalistas y otros 4 se quedaron a un paso de meterse a la final y cayeron en semifinales. Este campeonato ha servido para proporcionar a los tenistas ceutíes un conocimiento del ritmo y del nivel de la competición oficial. Para mañana jueves se esperan cielos cubiertos con chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta, temperaturas en descenso entre los 14 y los 18 grados y vientos de componente sur con intervalos fuertes por la tarde. Parque Ceuta patrocina esta sección. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de este miércoles 26 de noviembre ha sido el 799. Parque Ceuta patrocina esta sección. Y esto ha sido todo por hoy con la música de la Mijailova Stars Chamber Orquesta que sonó en el concierto de Santa Cecilia en el Teatro Auditorio del Rebellín. Nos vamos a despedir. Les recordamos que volvemos mañana con toda la actualidad de Ceuta y desde primera hora con el pleno donde García Castañeda dará sus explicaciones. Hasta mañana.